Sandra Russo, ¿cómo te va, Sandra? Muy bien, muy bien. ¿Vamos a hablar de literatura? Claro. ¿De qué va tu libro? Y mis libros son, mira, llegué ayer de Villa Gesell, estuve presentándolo en Madariaga, en Pinamar, en Gesell, y la verdad es que yo no pienso nunca de qué voy a hablar en las presentaciones y nunca son todas iguales. Digamos, no tengo una speech. Pero en general siempre terminamos hablando de narrativa, de la diferencia entre la verdad periodística y la verdad narrativa, que eso es lo que yo viví cuando lo escribí. Este es un libro de narrativa, como un gran salto interno, ¿no? Uno en general, por lo menos a lo largo de tanto trabajo periodístico, tantas décadas, se ha acostumbrado a buscar una verdad objetiva. Después se puede estar a favor o en contra de eso que sucede. Bueno, el periodismo está tan alterado desde hace unos años que ahora en realidad la gente está a favor o en contra de cosas que no suceden muchas veces, de cosas que suceden nunca se entera. Bueno, en fin, el mundo periodístico se ha puesto muy revulsivo. Para mí un poco la fuga hacia la narrativa tuvo que ver con eso y además porque no me dejan trabajar en medio, claro, básicamente. Claro, pero en el libro ¿hay política o está más destinado a otros temas? No, hay política, pero política en los términos narrativos, digamos. No hay nada más aburrido y plomífero que el realismo socialista, por ejemplo, como corriente literaria, ¿no? Donde te hablan de política directamente, donde hay un deber ser político. La política siempre está presente en la literatura. Lo que pasa es que está como un telón de fondo en mis cuentos, por lo menos, porque transcurren muchos de ellos en la última dictadura, por ejemplo. Pero nunca el tema es lo que ya sabemos de los años 70, sino algo que a mí me parecía que estaba poco frecuentado en la literatura argentina, que era la vida cotidiana de los pibes que tenían todavía 16, 17 años, que no estaban politizados, que no habían ingresado a ninguna orga política y salieron de la secundaria apenas empezó la dictadura, que esa fue mi experiencia. Y se dijo mucho, muy poco quiero decir, de esa atmósfera opresiva, que recorría las calles, que recorría las casas, que te impedía darle el teléfono a un compañero de facultad, aunque no supieras por qué, pero nadie se decía los apellidos, ni se decía dónde vivía, por ejemplo. Era un clima, bueno, era la época de la fiebre de sábado por la noche para los jóvenes integrados, pero los que nos sentíamos un poco inadaptados, la teníamos más complicada. Era más complicado. Vos sabés que muchas veces desde este espacio, desde estos micrófonos, en otros horarios, hoy estoy de reemplazo aquí, yo decía, si no hubiera sido todo lo criminal, asesino, terrible, demencial, que fue la dictadura, además era opresiva en lo estético. Aquellos bigotes, aquellos anteojos, aquellas caras, esos autos. Claro, la gente, los pibes no podían conseguir trabajo si tenían el pelo largo. Era muy homofóbico el clima, muy muy patriarcal, extraordinariamente patriarcal. No existía como tema la violencia de género. Yo me acuerdo de haber hecho la primera nota de mi vida sobre violencia de género para El Periodista, todavía en dictadura, y era un tema que a todo el mundo le llamaba la atención, que algunas mujeres fueran golpeadas en sus propias casas. Era una cosa, un temón, y había una por cuadra, pero sin embargo era un tema que se había mantenido absolutamente en secreto o fuera de agenda, como ahora hay tantos temas que están fuera de agenda. Además me atrevo a recordar que de alguna manera había cierto derecho. Claro, sí, recuerdo una de las primeras, creo que era La Mujer de Locati, que fue uno de los primeros cómicos. Sí, femicidas que conocimos, digamos, públicos, y que la mujer había declarado en su momento, ¿no? Me pega lo suficiente. No me pega lo suficiente. Me pega lo suficiente. Ah, claro, lo que merecía. Claro, o sea, porque, bueno, ya sabemos, y de eso también habla un poco el libro, pero tangencialmente. Va a hablar más mi próximo libro sobre eso, pero sobre el tema de, bueno, que el patriarcado es algo que está incrustado en el cerebro, no es algo que sea fácil de desinstalar. No, hay que deconstruirlo todos los días. Nosotros los varones tenemos todos los días que luchar. Yo recuerdo el tema Monzón, lo que nos costaba aceptar que el cholo había estado mal. Los hombres y las mujeres,
Porque las mujeres tampoco tenemos demasiado claro dónde empieza en nuestra propia cabeza el patriarcado. Y es una deconstrucción que tendríamos que hacer todos juntos. ¿Cuántos cuentos son? 22, por eso se llama 22 cuentos cortos y ligeros, en un homenaje a Salinger, que es uno de mis escritores favoritos, que fue un homenaje inconsciente, porque cuando elegí el título no me di cuenta, y después cuando ya vi el libro me di cuenta que era un homenaje a los 9 cuentos de Salinger, que es uno de mis libros favoritos, y donde, bueno, hay algunas cuestiones que yo creo que incorporé a mi propia escritura a partir de leerlo tanto. Vos sabés que no lo pude leer porque lo anduve buscando, me lo prometieron en la librería de Bariloche. Hay uno solo y está reservado y no me lo quieren dar. Pero qué cosa. Sí. Es un clásico, siempre una librería tiene que tener 2 o 3 ejemplares de ese libro. No, hablo del tuyo, ¿eh? Ah, ¿del mío? Sí, no hablo de Salinger, hablo del tuyo, que no lo pude leer. Ah, bueno, no lo leíste. Voy a ver ahora el fin de semana, si puedo. Pasó algo raro, ¿viste? Porque hicieron una primera edición, pues salió en diciembre, noviembre, demasiado corta, que se agotó, ni siquiera llegaron a distribuir todos los pedidos, se hizo una segunda edición y tampoco alcanzó, y ahora están esperando que llegue la tercera edición para distribuirlo. Ajá. Así que va bien. Acá hay uno solo y está reservado, no lo entregan. Vuelvo sobre mis pasos en la nota. Decías dónde nos refugiamos. Yo me refugié en el rock. ¿Vos dónde te refugiaste cuando saliste del colegio? Primero en la poesía, primero que nada. Porque vos tenés letras de rock, pero por ahí son posteriores. Y unos años después, sí, yo también en el rock. Bueno, mi primer trabajo, el que computo como trabajo periodístico fue en el Expreso Imaginario. Pero, y además, bueno, por primera vez me casé con un músico de Almendra. Emilio del Guerci. Claro, o sea que viví muy de cerca el mundo del rock, pero antes de eso yo al mundo del rock ya llegué con la poesía que traía desde el secundario. A cuestas. Sí. Y de ahí trabajo de pintor, ¿no? Uno de los grandes éxitos de Emilia, ¿no? Es muy lindo ese tema, sí. Sí. Tu poesía. Sí. Sandra, vas a estar acá el 20 a las 20 en la biblioteca. Ese tema la letra es mía, ¿eh? Por eso lo digo, ¿sí? Ah, porque yo me había olvidado, no me acuerdo si mía o juntos, pero sí, es un tema hermoso ese. Y me decías, voy a ir el 20. El 20 a las 20 en la Biblioteca Sarmiento, charlando de esto. Imagino que hablaremos de política también, de la realidad del país y demás. ¿Estás un poco mejor, estás un poco acomodada a lo que va pasando o todavía te cuesta? No, a nadie no le cuesta vivir en este país. La verdad que cada día, justamente terminé de escribir recién la contratapa del sábado, digamos, a nadie no le cuesta. Ellos se están encargando de que cada día, para cada argentino, que no sea uno de ellos, sea más penoso. Porque si no te tocan por un lado, te tocan por el otro. Pero algo está perdiendo todos los días. Así que, y yo creo que ya hay algunos indicios que permiten caracterizarlos. Yo le llamo una nueva extrema derecha financiera. Porque faltan categorías. Bueno, sí, fueron elegidos por los votos, ok, pero esto no es democracia. Esto no es democracia. Hoy vi los manuales de ciencias sociales que propone el macrismo, que el macrismo va a llegar a las escuelas directamente con mentiras, diciendo que en el primer año de Macri llegaron las inversiones, que se bajó el déficit, que sí se puede. Entonces, son desconcertantes, pero siempre horribles. Sí, además uno piensa, días pasados pensábamos, con la rapidez, cuando vos decís le llega a todos, con la rapidez que las familias de Lara San Juan sintieron la frialdad que había sentido la familia de Santiago Maldonado, por ejemplo. Por supuesto, porque además vos ves que un día Macri y Bullrich felicitan a Chocobar y que eso es tomado como un aliciente para que la policía dispare al toque. Hoy hay un caso en Mendoza de una, no sé si lo vi, pero contalo. En General Alvear, en Mendoza, de una chica que no paró, creo que no sé si iba en moto o en auto, pero no tenía el carnet, no tenía nada, y la pararon y siguió de largo y bueno, se le dio un balazo que le atravesó la pierna, digamos, ¿no? Sí, en pantalón corto se le ve en las fotos, la chica está más de playa que de ser una delincuente, ¿no? Sí, el tema es que cualquier no es un tiro. Ahora, por otro lado, ves que muere en La Rioja un aspirante a integrar una fuerza por castigos inhumanos, y vos decís, bueno, no,
digamos, los usan, pero no quieren a nadie. Lo que pasa es que hay que entrenar a esa gente para que después reprima. Sí, pero tenés que tratar de que sobrevivan, ¿no? Claro, sí, ahí se le fue la mano. Uno que ha hecho la colimba durante la dictadura sabe de esto de que te basurean para que vos puedas basurear con facilidad, ¿no? No, además en la conciencia de los madres y las padres de la actualidad no existe ese imaginario que nosotros vivimos generacionalmente, que era que a los 20 había que irse un año y entregar un hijo a las Fuerzas Armadas. Realmente esto supondría un espanto para mucha gente, porque ya sabemos lo que está pasando ahí adentro, y el trato y el desprecio, y además, bueno, una cuestión que también es profundamente ideológica y patriarcal, creer que a través de la crueldad se aprende a ser más hombre. Sí. No hay nada más patriarcal que eso. No. Ahora el desprestigio es grande, digamos, vos ves al ministro de defensa, se le pierde un submarino, porque se le pierde, no es como en otros países del mundo que saben dónde se hundió y demás. Acá se le pierde, no quiero pensar en tiempos de guerra. El ministro de Trabajo tiene trabajadores en negro, que además no le paga a él siquiera el sueldo en negro, sino que se lo paga un sindicato intervenido. El ministro de Economía tiene toda su guita afuera. El ministro de Energía es dueño de la nafta y aumenta para ganar más plata él con su empresa. O sea, para donde mirás hay desprestigio. De aquí se fue el yerno de Aguad de manejar el ARSAT, los satélites, reconociendo que él nunca entendió nada de satélites, y así sigue la historia, ¿no? Sí, bueno, y ahí está la responsabilidad lamentablemente de los que están teniendo micrófonos en grandes medios, porque han abandonado el periodismo y se han convertido en cómplices. Sí, ahí podemos charlar un rato largo. ¿Alguna vez fueron otra cosa? A mí me cuesta, vos lo conocés mejor que nosotros desde acá. ¿La Nata fue otra cosa? Sí, bueno, pero él es un caso como muy especial, ¿no? Sí, yo creo que fue otra cosa. Sí. Que estaba acostumbrado, que digamos, que buena parte de su vida no aspiraba a ser un multimillonario, digamos. Me parece que después le dijeron, mirá que si te rebajás lo suficiente podés, y dijo que sí, pero este es un gobierno profundamente corruptor. Me gustaría que se averiguara, por ejemplo, ya que identificamos a López como un corrupto acá, de quiénes eran los billetes termosellados, porque la justicia paró ahí en López, pero no averiguó quién era el corruptor, y ya sabemos quién era el corruptor. Por algún motivo no se avanzó, ¿no? ¿Podemos decir quién era o...? Y eran de IEXA. Era plata de Macri. Era plata de Macri, claro. Uno piensa en tantos colegas, Román Lechman, Marcelo Birmacher, yo voy nombrando algunos que conozco y con los que alguna vez charlé, y no puedo pensar cómo hicieron para dar vuelta de campana y terminar donde terminaron. La plata, Marcelo. Sí. Es muy simple. Sí, uno es un chico de departamento. Cuando vos encontrás una manera, aunque sea canalla, de subir de clase social, es la movilidad social ascendente de los canallas esa. Se me acaba el programa. El miércoles tenemos, a partir de las 17, vamos a ver cómo acomodamos con la marcha. Tenemos el taller. ¿De qué va el taller? Y la clínica, que son de 3 horas, la clínica de escritura que voy a dar al día siguiente de la presentación, es una inmersión un poco en todos estos temas de la narrativa, ¿no? Y de la diferencia con la crónica, la diferencia con la investigación o el análisis periodístico, dónde está, por qué a veces hay que desaprender para escribir narrativa, por qué hay que ser preciso, por qué hay que estar atento a los olores, bueno, muchas cuestiones que en la Facultad de Comunicación nos enseñan, y que yo creo que para ser un buen periodista está bueno, además, más allá de la gente que le gusta escribir otra cosa, ser un buen lector y tener insumos que estén por afuera de lo conceptual, que tengan que ver con esto, con lo narrativo, que es tan intelectual como emocional y corporal. Alguna vez Graciela Cross, escritora barilochense, poeta y profesora también, hablaba de la poda, ¿no? Me enseñó esto de escribir y después podar todo, cortar. Claro, sacar, yo le llamo desmalezar, ajá, arrancar los suyos. Claro. Bueno, es eso, sí. Bueno, de eso entonces, la gente que quiera me llama a mí al 2944-291986, yo no hago más que anotar a todos los interesados, ya hay unos cuantos,
para que el miércoles próximo, entonces, el 21, puedan participar en ese taller que será de 15 personas aproximadamente con vos. Claro, exactamente. Gracias, Sandra. Gracias a vos, Marcelo, por todo. Te esperamos. Chao. Sandra Russo, sobre el final del programa.